Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la clase. La semana anterior habíamos quedado en algunos indicadores. Les había mostrado unos indicadores con los cuales se puede realizar un análisis financiero. Bueno, en esta parte vamos a tocar el tema de forma básica, ¿no? Quiero comenzar eh, indicándoles cómo se compone un estado de situación financiera. Nos recordemos que el estado de situación financiera hace parte de los estados financieros que debe presentar la compañía. Hay 5 estados financieros actualmente: el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y las notas, que ahora ya bajo NIF se consideran como otro estado financiero adicional. Notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, en particular, el estado de situación financiera, lo que antes se conocía como el balance general, está compuesto por 3 componentes, ¿no? Lo podríamos decir. Tenemos el activo, lo compone el pasivo y lo compone el patrimonio. El activo puede clasificarse en activo corriente, en activo no corriente. Pasivo puede ser pasivo corriente y el pasivo no corriente. ¿A qué hace referencia si es corriente o no? Entonces, la clase anterior habíamos tocado algo sobre el tema. Activo corriente quiere decir que esos dineros se vuelven líquidos en un tiempo inferior a un año, ¿no? En un tiempo inferior a un año se vuelven líquidos. No corriente quiere decir que esos activos, que es todo lo que dispone la empresa, se vuelven líquidos en un periodo superior a un año. De esa manera, el pasivo corriente son las deudas. Digámoslo que las deudas son a corto plazo, inferior a un año, y pasivo no corriente son deudas a largo plazo, ¿no? Superior a un año. Porque es importante identificar el activo corriente y el pasivo corriente. Bueno, los indicadores financieros que nosotros vamos a mirar, unos índices que son para que ustedes tengan en cuenta a la hora de realizar evaluación a la información contable que se tiene, nos dice, por ejemplo, que la liquidez, que hablábamos la clase anterior, la liquidez está en margen al activo corriente. ¿Sí? El activo corriente está en margen la liquidez. Entonces, una empresa es líquida cuando su activo corriente es alto, es más alto, ¿no? Esa es en función la liquidez. Luego tenemos dentro de esas cuentas el pasivo corriente, ¿sí? Los pasivos son todas las deudas que posee la empresa, ¿no? Y en este orden de ideas van a haber unas compensaciones entre activo corriente y pasivo corriente. Esos indicadores nos van a mostrar cuándo una empresa pues es rentable. Entonces, comencemos a analizar cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, tenemos las razones de liquidez. Dentro de esas razones de liquidez tenemos el primer indicador, que es el capital neto de trabajo. Entonces nos va a mostrar la parte del activo, que el activo, recordemos que es todo lo que posee la empresa, y el activo corriente es el activo líquido inmediato, que está disponible para cubrir gastos operacionales una vez deducidos todos los pasivos, y se determina descontando los pasivos corrientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la fórmula para determinar el capital neto de trabajo? Activo corriente menos pasivo corriente. ¿Sí? Activo corriente menos pasivo corriente. Mira, aquí tengo unos estados financieros, un estado de situación financiera de una empresa Nutresa. Son unos saldos consolidados de 2 años, ¿sí?
al cual le vamos a aplicar ahorita estas fórmulas. Entonces vamos a mirar en función de la liquidez, será igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces vamos a determinar aquí cuál es el activo corriente. Entonces el activo corriente está en función de 2.685.577. ¿Listo? Y el pasivo corriente, total pasivo corriente de esta empresa está en 1.954.961, ¿no? ¿Listo? Entonces para encontrar nuestro capital neto de trabajo tenemos que hacer esa diferencia. Activo corriente menos pasivo corriente. ¿Pero qué nos quiere decir esta información? ¿Cómo la representamos nosotros? ¿Cómo la podemos analizar? Pues miren, nos quiere decir que una vez nosotros cancelemos todas nuestras deudas a corto plazo, ¿sí? Como salarios, que son deudas a corto plazo, créditos a corto plazo inferior a un año, cuentas por pagar a proveedores, ¿sí? Luego de que hagamos el pago de esas deudas, aún nos va a quedar un dinero líquido, nuestro capital, para poder continuar con las operaciones de la empresa. Es decir, que en este orden de ideas, por ejemplo, Nutresa tiene una liquidez luego de pagar sus deudas a corto plazo, únicamente utilizando su activo a corto plazo, su activo corriente, como lo mencionamos acá. Entonces tiene un capital neto de trabajo de 730.616. Bueno, cabe mencionar que estos estados financieros están en miles de millones, ¿no? Miles de millones de pesos. Pasemos a mirar el índice de solvencia, que es otro indicador, o razón corriente, como se determina. Entonces, ¿qué va a medir el índice de solvencia? La disponibilidad que haya a corto plazo que tiene la empresa en cubrir las obligaciones, ¿sí? Sus obligaciones a corto plazo. Entonces, va a mostrar cuántos pesos del activo corriente, ya este es en términos de pesos, tiene para cubrir su pasivo corriente. Entonces la razón corriente se la saca dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. A la hora de determinar este indicador, ¿sí? Al decir 1, el resultado que nos dé 1 nos va a equiparar la igualdad. Es decir, que estaríamos en un margen de que nuestro activo corriente cubriría la totalidad del pasivo corriente, pero eso sería malo. La razón corriente siempre debe dar superior a 1 para que una empresa sea saludable, ¿sí? Siempre les debe dar superior a 1. Si les da 1 o inferior, no, pues si les da inferior, si es pérdida, no tiene como cubrir sus deudas a corto plazo con su activo. Siempre les debe dar la razón corriente superior a 1. En este caso nos da 1,4. ¿Qué quiere decir? Ya interpretándolo. Que de cada peso que se debe, la empresa cuenta con 1,4 pesos para cubrir la deuda, ¿sí? Es decir, tiene 0,4 pesos adicionales. Cubro la deuda y me quedan 0,4 pesos. Eso quiere decir la razón corriente dentro de este estado financiero de Nutresa.
Sigamos con otro indicador, la prueba ácida, ¿no? Bueno, la prueba ácida es uno de los indicadores más, más efectuados, ¿sí? En función de que permite determinar, sí, de forma adecuada, restándole los inventarios a la empresa, en qué momento se encuentra la compañía. Determina la capacidad que posee la empresa para responder, qué tan inmediato puede responder con con sus pasivos a corto plazo, sin depender, por eso se restan los inventarios, sin depender de las ventas de inventarios ni de los gastos que ya se tienen pagados por anticipado, ¿no? Entonces, esta prueba ácida generalmente se la utiliza para determinar cómo podemos sustentar nuestros pasivos corrientes, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con nuestro estado financiero de Nutresa. Nos faltaría sacar los inventarios y revisemos en la parte del activo el rubro de inventarios, ¿no? Entonces tenemos 982.816 son los inventarios. Tenemos activo corriente, pasivo corriente y los inventarios. Sí, entonces, ¿cómo es la fórmula para hacer la prueba ácida? Bueno, igual si nos damos cuenta, esta empresa Nutresa no tiene gastos pagados por anticipado, mira, los diferidos que nosotros los conocemos, ¿no? Que los miraron en la materia de activos. ¿Sí? Entonces aquí no tenemos diferidos. Entonces únicamente procedemos a aplicar la fórmula de la prueba ácida. Activo corriente menos inventarios menos gastos pagados por anticipado dividido entre pasivo corriente. Entonces vamos a tomar el activo corriente menos, vamos a restar los inventarios y este valor lo vamos a dividir entre nuestro pasivo corriente. ¿Sí? Entre nuestro pasivo corriente. Entonces nos da un 0,9 en nuestra prueba ácida. ¿Qué va a significar ese 0,9? Entonces, ese 0,9 significa que de cada peso que nosotros poseemos, ¿sí? Sin tener en cuenta nuestra fuerza de ventas o nuestro inventario, podemos pagar hasta 0,9 pesos de nuestras deudas. Es decir, no garantizaríamos, en este caso Nutresa no garantizaría pagar sus deudas a corto plazo con el activo corriente que tiene, en función de la prueba ácida, ¿no? Entonces miren que lo óptimo, lo ideal sería llegar a 1, por lo menos para que alcance pues a cancelar el pasivo corriente. Pero en este caso ni siquiera llega a 1, está próximo a llegar a 1. Entonces depende mucho de la venta de sus inventarios para poder cubrir las deudas a corto plazo. Miren, recuerden que los inventarios, pese a que hacen parte del activo corriente y pueden hacerse líquidos en un tiempo inferior a un año, no necesariamente tienen una disponibilidad inmediata. O sea, yo al día de mañana no puedo tener mi inventario ya vendido y tener todo el dinero allí. No. Por eso, este indicador de la prueba ácida es bastante utilizado a la hora de hacer análisis financiero, porque es él el que me permite determinar el valor real que yo tengo para poder cubrir mis pasivos a corto plazo. A todo pues dueño de empresa no le gusta deber. Entonces por eso es necesario tener cómo cancelar los respectivos pagos, ¿no? Bueno, aquí en la guía tenemos también un ejemplo. En este ejemplo de la guía, miren, nos da un valor más elevado, nos da 1,2. Dice que tiene un activo corriente de 55 millones, unos inventarios de 30 millones, unos gastos pagados por anticipado de 5 millones y que el pasivo corriente es de 25 millones. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos activo corriente
menos los inventarios, menos los gastos pagados por anticipado, dividido entre el pasivo corriente. Nos da 1,2. Es decir, en este caso la empresa dispone de 1,2 pesos para pagar. Entonces sí estaría en condición de pagar la totalidad de pasivos a corto plazo. En el ejemplo de Nutresa, no. Todavía no alcanza a cancelar todo ese valor, ¿no? Le falta. ¿Listo? Bueno, continuemos por acá. Bueno, estas son las razones que hemos mirado hasta ahorita. La prueba ácida, vamos a mirar la rotación de cuentas por pagar. Ya son unas razones de endeudamiento. Las anteriores fueron de liquidez. Más adelante ustedes van a mirar la materia de análisis financiero y van a poder profundizar mucho más estos indicadores, ¿no? Ahorita pues como objeto de estudio y de acuerdo a la guía que tenemos para el manejo de pasivos, pues sí es importante mirar los indicadores que tienen en cuenta las obligaciones, ¿sí? Y los activos, sobre todo estos índices de rotación de cuentas por pagar. Entonces, miren, la rotación de cuentas por pagar va a identificar el número de veces. Ojo, los indicadores muestran número de veces como resultado, valores en peso, como los que terminamos de mirar, o márgenes, que son en términos porcentuales. Entonces, este indicador de rotación de cuentas por pagar va a mostrar el número de veces en que un periodo la empresa puede dedicar su efectivo en pagar pasivos. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la rotación de cuentas por pagar? Las compras a crédito dividido entre el promedio de cuentas por pagar. Entonces, ¿cómo se interpreta? Este indicador busca calcular el tiempo que tarda la empresa en pagar sus cuentas. Entonces, para obtener ese dato debe dividirse entre los 360 días, que es el calendario contable, ¿no? Entonces, miremos aquí un ejemplo. Entonces, dentro de este ejemplo, para determinar, pues, bueno, el promedio de las cuentas por cobrar, entonces se va a tomar en cuenta el primer dato del año con el último dato del año. Entonces, en este ejemplo, hay un saldo de cuentas por pagar a enero de 500 y un saldo de cuentas por pagar a diciembre de ese mismo año de 100. Entonces, vamos a sacar el promedio. 500 más 100 dividido entre 2 sería 300. Entonces, en el ejemplo tenemos unas compras a crédito. La empresa tiene unas compras a crédito por 30.000, ¿sí? Y un promedio de cuentas por pagar de 300, que lo calculamos acá con anterioridad. Es decir, nos da un valor de 100. Entonces, ¿cómo interpretamos este valor de 100? Esos 360 días los vamos a dividir entre 100 y vamos a decir que la empresa tarda 3,6 días en pagar sus obligaciones. ¿Sí? Entonces, cuando deseen determinar cómo una empresa o cuántos días está tardando en pagar las obligaciones, entonces van a hacer esto, van a sacar el promedio de las cuentas por pagar y el valor total de las compras que hagan. Y eso le aplican la fórmula y pueden determinar en días cuánto se están demorando o cuánto se demora la empresa en cancelar las obligaciones, ¿no? Vamos a ver las razones de endeudamiento. La razón de endeudamiento va a identificar el número de veces en que en un periodo la empresa debe dedicar su efectivo en pagar los pasivos. Entonces tenemos la primera, la razón de endeudamiento. Esta razón de endeudamiento va a medir la proporción de los activos, ¿no?, financiados por terceros, es decir, los que no los financian los socios, sino que están en función de algunos bancos o entidades externas, ¿sí? Y se lo obtiene dividiendo el pasivo total entre el activo total, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar esta razón de endeudamiento? Esta razón va a medir la proporción de activos que se encuentran financiados por
terceros, por acreedores o por proveedores. Entonces, ejemplo, una empresa tiene dentro de su pasivo total 1000 y su activo total es 15.000. Se hace la división, nos da 0,067, multiplicamos por 100 y ahí tenemos en términos porcentuales en qué porcentaje está endeudada la empresa. Entonces, la empresa en este ejemplo tiene un nivel de endeudamiento del 6,7%. Quiere decir que del total de sus activos, un 6,7% está destinado a sus pasivos, a sus obligaciones financieras en este caso, sus obligaciones con proveedores o acreedores, ¿no? Entonces, de todo el activo que tiene, debe el 6,7%, que no es muy alto. Entonces, ¿ya cuándo sería representativo? Cuando supere un 50%, ¿no? Entonces, imagina usted de todo su activo que deba más de la mitad. Entonces, es un valor muy alto. Pero para este caso, no. Tenemos la razón pasivo-capital. Entonces, va a medir la relación que hay entre los activos financiados por los socios y los financiados por terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo obtiene? Dividiendo el pasivo a largo plazo entre el capital contable. ¿Y cuál es ese capital contable? Es el dinero, patrimonio con el que cuenta la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta razón del pasivo capital? Entonces, va a reflejar la proporción que existe entre los activos que fueron financiados por socios y los que fueron financiados por terceros. Los terceros, ojo, que son los acreedores, como los bancos, bueno, las entidades externas. Entonces, cuando el resultado sea superior a 1, se va a deducir que el financiamiento proviene en mayor medida por terceros, por personas ajenas a la empresa, no por los socios. Entonces, como por ejemplo tenemos aquí el pasivo a largo plazo, 1.300, un capital de 1.050, y aquí nos da como resultado 1,24. Entonces, ¿cómo se interpreta esta información? Que la empresa se encuentra financiada en mayor medida por terceros, lo que se traduce en menor autonomía financiera para tomar decisiones de apalancamiento futuro. ¿Sí? Entonces, la empresa está más endeudada con entidades financieras que con sus propios accionistas o socios. Razones de rentabilidad. Entonces, ¿qué es la rentabilidad? Son los ingresos que obtiene la empresa. Es la rentabilidad, ¿no? Con respecto a las ventas. Entonces, aquí vamos a mirar algunos indicadores de razones de rentabilidad. Tenemos el primero, el margen bruto de utilidad, ¿no? Que va a medir el porcentaje de utilidad que logra la empresa después de haber cancelado las mercancías de su existencia. Entonces, tenemos las ventas menos el costo de ventas y lo dividimos entre las ventas. Recuerden que el costo de ventas pues es ese valor que se atribuye para poder ejercer la actividad mercantil. Entonces, por ejemplo, si yo produzco ropa, mi costo de ventas va a ser todos los dineros que yo pago en la adquisición de las materias primas. Entonces, por ejemplo, yo vendo un jean en 120.000 pesos, pero para producirlo tengo un costo de 80.000 pesos, entre gastos directos y gastos indirectos. Entonces, esos son los costos asociados a la venta. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este indicador? Va a reflejar el margen de utilidad alcanzado luego de haber cancelado los inventarios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una empresa que tiene de ventas 4.000, que su costo de ventas es de 1.500, ¿sí? Entonces esto nos da en función de 0,62. Lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Entonces esto quiere decir que la empresa cuenta con un margen del 62% luego de cancelar sus existencias. ¿Y ese margen qué es? De ingresos, porque está en función de ventas, ¿no? El indicador. Entonces, de todo lo que la empresa vende, ¿sí? En función de sus costos está obteniendo un 62% de margen de utilidad. Por eso es margen bruto, ¿no? Ahí no estamos deduciendo nada más. Únicamente los costos. No se deducen gastos allí todavía. Margen de utilidades operacionales. También va a medir el porcentaje de utilidad que se obtiene en cada venta. Entonces, para ello sí hay que deducir más
ítems, no solamente el costo de venta, sino ya también otros ítems como los gastos directos o los gastos indirectos. Por eso ya no es utilidad bruta, sino ya operacional. El margen neto de utilidades, al valor de la venta se le va a restar todos los gastos que se incluyan en la operación. Allí sí ya van costos y gastos. Se toma el total de las ventas y se le resta todos los gastos directamente relacionados. Y ahí nos da el margen neto. Esto más que todo va en función con el estado de resultados de la empresa, ¿no? Creo que más adelante, bueno, ya que miremos cómo es la estructura de los estados financieros también, ya van a poder determinar cuáles son las utilidades operacionales, las utilidades brutas y las utilidades netas, ¿no? Les adelanto, la utilidad operacional se la obtiene sin restar los gastos operacionales, ¿no? La utilidad bruta, al contrario, se la obtiene con las ventas, ¿sí? Únicamente deduciendo los costos. Si usted ya le deduce costos y le deduce gastos, ya se vuelven una utilidad operacional, ¿no? Y si usted a esa utilidad le suma ingresos no operacionales y le resta gastos no operacionales, ya se le va a volver una utilidad neta, ¿sí? Que se conoce como utilidad neta antes de impuestos. Allí todavía no se ha calculado los impuestos. Rotación de activos, otro indicador. Entonces, esta rotación de activos va a medir la eficiencia de la empresa en la utilización de los activos. ¿Qué rotación, cuánta rotación tienen los activos para generar utilidad o generar ventas dentro de la compañía? Estaría más en función de la cuenta 1435 de inventarios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Va a mostrar el número de veces que rotan los activos en un año para representarlos en días. Entonces esto se debe dividir entre 360, ¿no? Miren, las ventas son de 10.000, los activos son de 2.500, entonces nos va a dar 4. Si dividimos los 360 días entre 4, podemos decir que nuestros activos rotan cada 90 días. Entonces, ¿era algo bueno que roten cada 90 días? Bueno, si nosotros tenemos una empresa que maneja inventarios, no es tan bueno. La idea es que la mercancía esté saliendo cada 4, cada 3 días, para que haya un movimiento de ventas pues mayor, ¿no? Entonces este indicador, por ejemplo, aquí no nos muestra algo positivo. Y el último es un rendimiento de la inversión, ¿no? Entonces en este rendimiento de la inversión va a reflejar la rentabilidad que van a obtener los socios al haber depositado, ¿sí?, el capital para conformar la empresa. Entonces esta rentabilidad, ¿cómo la determinamos? Vamos a determinarla a través de las ventas totales, ¿sí? Entonces sería igual a la utilidad neta después de impuestos dividido entre los activos totales. Entonces la utilidad neta está en este ejemplo de 800, el valor total de los activos es de 15.000, nos da 0,053, multiplicamos por 100, nos da el 5,3%. Es decir, que los activos reflejan una rentabilidad del 5,3%, una ganancia, comparada pues con la utilidad neta que está allí, ¿no? Utilidad por acción. Bueno, aquí sí ya se viene a determinar la inversión que realizan los accionistas, ¿no? Entonces va a reflejar la rentabilidad de cada una de las acciones que obtiene o de las cuotas, si es una sociedad limitada, que obtiene cada accionista, ¿no? Entonces la utilidad por acciones ordinarias en este ejemplo es de 800, el número de acciones de la empresa es de 1.200. Entonces nos da como resultado el 66%, es decir, que cada acción ordinaria posee una rentabilidad del 66%, es muy bueno, es muy alto, ¿no? Entonces está ganando más del 50% por el dinero que invirtió. Entonces invirtió 100 millones, por esos 100 millones está ganando 66 millones cada año. Entonces es muy buena esa utilidad por acción allí. Listo, chicos, entonces bueno, esa ha sido
El tema de hoy, pues les quedé pendiente en ahondar en el tema de razones financieras. Este digamos que es un preámbulo para lo que ustedes más adelante van a mirar, que es el análisis financiero. Es bastante amplio el tema. Espero que haya sido pues de su agrado. La próxima clase tenemos lo que es el parcial. Ya lo vamos a determinar con un taller. Esto no va a entrar dentro del parcial de pronto. Sí, esta es únicamente información para su conocimiento. Y luego vamos a continuar ya mirando lo que es nómina, ¿no? Ya terminamos de mirar la primera parte que era impuestos. Vamos a seguir trabajando también con impuestos porque necesito que les quede un poquito más claro el manejo de las tablas de retención, tanto de industria y comercio como de retención en la fuente. Y le vamos a adicionar lo que es la nómina, ¿no? Vamos a aprender a liquidar nómina, vamos a aprender a sacar horas extras, a causarla y a pagarla, ¿no? Entonces eso quedaría para la próxima clase. Entonces chicos, muchas gracias por su atención. Espero que estén muy bien. Y la próxima clase pues ya manejamos un taller como parcial, ¿no? Lo vamos a efectuar en la hora de clases. Ya estoy en contacto con ustedes por el grupo de WhatsApp. Éxitos.